Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy el día 7 de abril del 2021. Estamos muy contentos y muy felices de estar en una emisión más con el Ruiseñor del Evangelio. ¿Cómo estás, Javier Gustavo? Muy bien, Lindsay. Mira, gracias a Dios, aquí listos para empezar. ¿Y ustedes? Pues no sé, Alan, ¿cómo está Alan? Muy bien, Gus, muy bien, Lee. Ahora sí que ya listo para el tema de hoy. Muy feliz de estar por acá, otra semana más, otro día más, Gracias a otra Dios. transmisión más. Sí. Efectivamente, gracias a Dios. Pero sí, muy bien estamos. ¿Cómo fue su fin de semana de Pascua, Alan? El mío, mira, fíjate que el mío estuvo muy tranquilo. Sí, ahora sí que por parte de la pandemia, todo lo que se vivía, yo antes iba a las caminatas y toda la parte de católica, Ujú, ahora lo vi por televisión. ujú. Pero pues estuvo bien adaptado, muy bien interpretado. De ahí en fuera pues fue un poquito de reflexión y de darle un espacio al día, vaya. Ah, muy bien. Entonces, sí se cumplió con un poco de las metas, que es el propósito, y que además viene a colación con el tema que hoy vamos a tratar, ¿verdad, Javier Gustavo? Que tiene que ver, pues, con la reflexión acerca de nuestro comportamiento para, pues, ser mejores personas y trabajar en nuestro camino de la salvación. ¿Cómo estás, Javier Gustavo? Bien, Lili, mira, yo, mi fin de semana, la verdad que fue muy pesado, mucho trabajo. Estuve trabajando bastante, algo normal, como siempre, los fines de semana, ¿Sí? pero tienes mucha razón. El tema de hoy habla un poco acerca de eso, más que nada, no es más que nada la preparación, sino más bien la afirmación, la seguridad, la certeza. La afirmación, la seguridad, la certeza de qué, Javier. Bueno, de lo que se trata el tema es precisamente de que al que Dios salva, lo mantiene salvo. Ujú. Entonces, mi intención es en este día, a través de ese mensaje, lograr que ¿Sí? todas las personas que tienen dudas, las personas que de alguna manera eh, han escuchado algunos mensajes, algunas instrucciones, ¿verdad? Diferente a esto que vamos a hablar, pues que traten de escuchar y poner atención para que puedan cambiar su manera de pensar, que dicho de paso les conviene. Les conviene, pues ¿quién no va a querer ser salvo, verdad? Pues no me imagino a alguien que no. Exactamente. Y viene a colación, por eso yo lo decía al principio, que la salvación nos llegó del cielo, ¿verdad? Así Que la es. salvación viene como un regalo de cielo, del cielo hacia los hombres por obra de Dios, y que es una llave que Dios nos manda del Evangelio, que cuando activamos correctamente esa llave, se nos abren las puertas del tercer cielo. Qué maravilla, qué maravilla. Muchas gracias por haber elegido este tema. Eso es correcto. Y precisamente después de Semana Santa, que muchas gracias por haber escogido este tema para compartirnos el día de hoy. Pero, ¿qué sería la salvación? Bueno, primeramente me doy cuenta que tomaste ciertas partículas o ciertas partes de mi libro, ¿verdad? Sí, Eso es algo que yo escribí en el libro sí, tema que vamos a tratar el día de hoy. Obviamente en el libro está mucho más redactado, está mucho más estructurado, es muy diferente a como creo yo, ¿verdad? Que hoy voy a dar el mensaje. Tú sabes que cuando lo hacemos en vivo es fluido, estamos a la expectativa de que la gente pueda hacer preguntas y pues nos salemos un poco del orden de cómo tengo el libro escrito. Pero bueno, bueno, eso no pues vamos importa, a no es recordar relevante, pero sí me di cuenta.
Perdón que te interrumpa. Vamos a recordarle a todas las personas que el Ruiseñor del Evangelio está escribiendo un libro con 40 temas que le llegaron a través de mensajes divinos de manera audible. Él tiene el privilegio de que está en contacto con Dios de esta manera. Y qué bendición, Javier Gustavo. La verdad es que Alan, somos parte de tu comité editorial. Muchas gracias también por la confianza en LIMSI, que no solamente producimos podcasts y cuestiones de mercadotecnia, también estamos en el mundo de la literatura y ahorita estamos trabajando en la edición de tu libro y tenemos aparte de el equipo de que hacemos la producción de podcast, tenemos un equipo literario y entre más te leemos, la verdad es que más te admiramos. Estoy sincero, es de corazón. Esta semana hemos trabajado mucho la edición digital que va a salir próximamente de tus primeros avances del libro, del cual yo tomé la información para dar la introducción. Y pues nada, que estamos muy felices y orgullosos de ser parte de tu equipo de trabajo. Y bueno, al no ser precisamente nosotros temas que dominemos, nos surgen muchas dudas que incluso mientras vemos cuestiones editoriales, nos haces discutir e ir a revisar nuestra Biblia. De hecho, yo ya tengo mi Biblia en mi escritorio, en español y en inglés, y una Biblia que me regaló mi amiga Lidia, que fue la que, bueno, ella es otro tema, pero que fue con la que comenzamos a hablar y iniciamos este proyecto. ¿Te acuerdas que yo estaba con ella compartiendo un rato? Sí, Y sí, ella me recuerdo. regaló mi primer Biblia aquí, en este país, y en inglés. Muchas gracias, Lidia. Y bueno, por mi cumpleaños me dio esta blusita hace rato. Entonces, muchas gracias, Lidia. Eres una manera, le dije hace rato que era manera de madrina de nosotros. Entonces, Javier, ¿qué es mantenerse salvo? ¿Tiene una relación con la salvación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos salvos? ¿En dónde está la llave de la que tú hablas o de la que la Biblia habla para poder abrir las puertas del tercer cielo? Pues mira, Lindsay, primeramente, para poder ser salvo, es necesario que Jesucristo venga a vivir en nuestro corazón, ¿verdad? El Espíritu Santo, una vez Él entrando en nuestro corazón, haciendo morada en Él se encarga de mantenernos a salvo, Él se encarga de guardarnos, Él se encarga de protegernos, Él se encarga de guiarnos a no hacer tantas cosas que lo puedan contristar a Él. Por ejemplo, una de las cosas bien importantes que debemos de tener primero, que para poder ser salvos, aparte de aceptar a Cristo en nuestro corazón, que eso es lo principal, necesitamos también nosotros aprender a perdonar, ¿verdad? Toda persona que no perdona las ofensas que alguien le haya hecho, por muy terribles que sean, tampoco puede tener el perdón de Dios. Entonces, una persona cuando ya Dios está en su vida, es capaz porque ha sido capacitado por Dios para perdonar cualquier ofensa, cualquier situación, por terrible, por difícil que sea, esa persona ya es capaz de perdonar porque ya ha sido capacitada por Dios para poder hacerlo. Y eso solamente lo da el Espíritu Santo cuando ya vive dentro de la persona. Ahora, una vez que ya Dios está en tu corazón, que tienes la capacidad de perdonar y que has sido perdonado por Él, la misma palabra de Dios, la Escritura nos muestra que, dicho de paso, lo que acabo de hablar, eso está en el libro de Mateo 6, 14 al 15. Si nosotros no perdonamos las ofensas a los que nos han ofendido, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos puede perdonar a nosotros. Bueno, la siguiente escritura, en base para seguir con esto, digamos como en el orden, es, por ejemplo, en Ezequiel 36, 27 al 28, por ahí más o menos. Ahí dice que Dios, es una promesa de Dios, una profecía que dice que Él pondría
su espíritu dentro de nosotros, y una vez que lo pone, su espíritu va a hacer, no nosotros. Su espíritu es el que va a hacer que cumplamos sus mandamientos, que cumplamos sus propósitos, que cumplamos sus ordenanzas. O sea, Dios mismo provocando dentro de uno, en la vida de uno, que uno pueda cumplir con todo eso. Obviamente lo provoca, pero también te ayuda. Entonces, para mantenerse salvo, primero necesitas que Dios ya te haya hecho salvo. Y ya no es de ti, porque el Espíritu te va a poner las cosas que debes de hacer. El Espíritu te va a poner el deseo de leer la Biblia, te va a poner el deseo de orar, te va a poner el deseo de ir a la iglesia, te va a poner el deseo de dejar de hacer lo malo y te va a poner el deseo de hacer lo bueno. O sea, es todo, Dios lo provoca dentro del corazón de uno, dentro de la vida de uno. ¿Y cómo te das cuenta que ya estás en ese proceso de transformación? Bueno, porque la misma palabra dice también que nosotros ya no cometemos los mismos pecados que antes cometíamos. Si yo antes era un fornicario, era un adúltero, ahora ya no lo soy, porque esa simiente de Dios que está dentro de mí ya no me lo permite. En ciertas escrituras en la Biblia dice que el apóstol Pablo, él tenía un aguijón, que es como decir, algo lo podemos entender ahora como si fuera un sensor de parte de lo espiritual, ¿verdad? Para que cuando él se enalteciera o cuando él se sintiera como, digamos, más de lo que debe sentirse, por ejemplo, vanidoso, orgulloso, como diciendo, yo soy el gran apóstol Pablo, dice la Biblia que él se le puso un aguijón para que ese aguijón lo bofeteara y lo hiciera entrar en razón y para que no se enalteciera de una manera desmedida. Entonces, ese aguijón o ese sensor o ese viene siendo precisamente la simiente de Dios, el Espíritu Santo, cuando ya vive dentro de uno. Que dicho de paso, yo tengo algo parecido a lo que Pablo recibió. No a ese nivel, porque Dios me libre, yo jamás me voy a comparar a la estatura de ese gran hombre de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo, pero yo también tengo algo parecido porque cada vez que cometo un error, cada vez que digo una mentira, porque obviamente no somos perfectos, cada vez que hago algo que no le agrada a Dios, ese sensor me redarguye tan fuerte que inmediatamente levanto mis ojos al cielo y digo, Señor, perdóname. Esos son los pecados que no son de muerte. Entonces, obviamente como cristianos vamos a seguir pecando, pero los pecados son pecados que no son de muerte. Oye, Gus, un poquito para aclarar aquí al público, ¿cuáles serían los pecados de muerte? Los pecados de muerte son, por ejemplo, como las personas que, como dice la Biblia, que estábamos antes muertos en delitos y pecados. O sea, como quien dice, una persona que no tiene vida espiritual, una persona que no ha nacido de nuevo, está muerto en delitos y pecados, entonces sus pecados son fornicación, adulterio, sus pecados son matar, robar, pero obviamente los más graves, fornicación y adulterio, son los que menciona la Biblia. Entonces, esos son los pecados de muerte, porque están muertos en delitos y pecados, todavía no tienen vida espiritual. Aunque tengan un año, aunque tengan 10 años en una iglesia, si aún todavía hay fornicación y adulterio en sus vidas, todavía no tienen vida espiritual. Ok, muchas gracias, Gus. Qué No, difícil, es la palabra de Dios. Gloria al Señor. pero no hay pecados permitidos. No, Hay pecados perdonados o hay pecados menores, pero no hay pecados permitidos. exactamente. Esa es la palabra correcta. Hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Hay pecado que está fuera del cuerpo y pecado que está dentro del cuerpo, de acuerdo a la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios fue el tema que hablé la semana pasada. Pero ningún pecado es permitido, obviamente. Nada más que como les expliqué la otra vez, los pecados, las consecuencias son diferentes. Las consecuencias son diferentes, pero no dejan de ser pecados. ¿Nos puedes dar como más ejemplos concretos? Por ejemplo, de un Ahí pecado menor, si es que hay pecado menor. ahí en el libro tengo un ejemplo, ¿verdad? Pero voy a tratar de memorizar.
por ejemplo, miras a una pareja cristiana que dicen o aseguran ser cristianos, ¿verdad? Se encuentran en un parque, pero vamos a decir que cada uno por su lado tiene su esposo o su esposa, ¿verdad? Se encuentra ese hombre y se encuentra esa mujer, pero son casados los dos. Cada uno tiene por su lado su hogar, su matrimonio. Entonces, a la mujer se le hace atractivo el hombre, al hombre se le hace atractiva la mujer, se miran, se desean, se codician, pero se mantienen, o sea, se soportan la tentación y cada uno coge por su camino y se van, llegan a su casa y lo único que hacen es pedirle a Dios perdón porque pecaron con los ojos, pecaron con la intención del corazón. Dios les perdona, ¿por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros le pedimos a Dios perdón, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Entonces, Dios perdona y no pasa mayores. Te viene la paz, te viene la libertad. La diferencia es ese mismo cuadro, pero en diferentes circunstancias. Esa mujer, ese hombre se gustan cuando se encuentran, se llaman la atención uno al otro, se desean, se codician en el corazón, pero no solamente eso, sino que se van y se toman de la mano y mutuamente toman la decisión de irse a un lugar, ya sea un hotel, un motel, lo que sea, para cometer el pecado, para cometer el acto que viene siendo el pecado de fornicación. Entonces, y fuera del contexto de este tipo de pecado, ¿cuál es otro? Los otros más graves. Por ejemplo, la Biblia menciona un pecado que hasta el mismo apóstol Juan dice, yo no pido que se pida, o el Espíritu Santo hablando por medio de Juan dice, yo no pido que se pida porque en medio de ellos había un pecado tan grave que era que el papá tenía a la esposa del hijo, o el hijo podía tener a la esposa del padre. Entonces esos son pecados tan graves que ya Dios trata directamente con esas personas. Por eso a uno también es recomendable. La Biblia dice que nosotros no debemos de participar en pecados ajenos ni imponer las manos a la ligera sobre nadie, porque muchas de las veces las personas están pecando de tal manera que nosotros no sabemos, pero Dios sabe. Y por no conocer esa palabra, nosotros vamos, intervenimos, imponemos las manos sobre ellos y lo que terminamos haciendo es desobedeciendo a Dios. Entonces yo soy una persona que estoy acostumbrada a que cuando alguien me pide oración, primero necesito conocer a esa persona, preguntarle por qué necesita la oración. Y si esa persona abre su corazón y me dice es que esto y esto, otro, y yo encuentro que es un pecado de esa magnitud, entonces yo lo único que le puedo decir, arrodíllate y pídele perdón a Dios. Después de que hagas eso, entonces yo puedo orar por ti. Y si seguimos hablando del proceso de perdón, ¿qué tiene que pasar internamente en las personas para poder perdonar a otros por los que han sido ofendidos o agraviados? Necesitan ser tocados por el Espíritu Santo. Nadie es capaz de perdonar si el Espíritu Santo no interviene en su vida. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios, que es el enemigo de nuestras almas, el diablo, lo que quiere es tenernos, obviamente, peleando unos con otros, en peleas unos con otros, contra otros. Por eso, en Efesios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. O sea, todos son rangos espirituales, pero de Satanás. Entonces, todos esos trabajan para Satanás para lograr que las personas no se acerquen a Dios. Pero cuando Dios se acerca y toca a una persona, entonces esa persona es capaz de poder perdonar. O sea, primero Dios te toca. Y cuando Dios te toca, tú eres sensible a la voz de Dios, tú eres sensible al Espíritu, y entonces eres capacitado por Dios para poder perdonar. Ahora, si Dios te toca, pero tú te pones rebelde y no quieres confesar tus pecados, entonces Dios va a esperar hasta que tú ablandes tu corazón y empieces a confesar tus pecados, y entonces Él te va a dar la sensibilidad y el poder para que tú puedas perdonar.